Ahí está. Muy bien. Bien, Andrés, bienvenido a tu universo celular. Mira, esto que observamos es tu sangre, justo como la tomé de tu cuerpo. Para que podamos entenderla, vamos a comparar a la sangre con un río. En un río tenemos agua, en la sangre se llama plasma. En un río tenemos peces, en la sangre se llaman células. Y en un río tenemos contaminación, en la sangre se llaman toxinas. Vamos a revisar las tres partes. El plasma es el líquido transparente de fondo negro que normalmente debe ser solo un fondo negro, neutro y limpio. Hay dos cosas que quiero evitar. Primero, todos los puntitos en movimiento se llaman flora bacteriana. Estos son microorganismos que viven en nosotros, pero no deben ser tantos. Yo siempre los comparo con las moscas. Si la casa está limpia, no hay moscas. Si la casa está sucia, aparecen esas bacterias. Ahora te explico de dónde vienen. Y lo segundo que queremos evitar es la presencia de esas partículas pequeñitas, grises, que son toxinas. Esta muy luminosa es una célula blanca, en un momento vamos a hablar de ella. Lo normal es que el plasma sea un líquido neutro, o sea, sin esas bacterias, bajo en toxinas. Tenemos un equipo de limpieza que se llama metabolismo. Intestinos, hígado, páncreas y riñones son los encargados de limpiar. Cuando hay alguno o algunos de estos cuatro que no están funcionando bien por genética o malos hábitos, el plasma se ensucia y esta suciedad se llama acidez. Es otra cosa que los moscos. ¿Perdón? Es diferente a los mosquitos. Es lo que lo produce esto. Ahora te explico de dónde viene. Mira, los niveles de acidez, de toxicidad, se miden por una escala que se llama pH, dependiendo del número de bacterias y toxinas que encontramos, que es justo estas mosquitas. ¿Sale? El pH ideal es 7 cuando está totalmente limpio. En tu caso, en lugar de 7, estamos 4 décimas por debajo, 6.6 grados de acidez. ¿Qué significa? Esta acidez es generada cuando hay baja absorción intestinal. El intestino delgado es el encargado de ayudarme a desdoblar los alimentos enteros en pedacitos pequeños y llevarlos a la sangre. Cuando al intestino desdoblar lo que comes le está costando trabajo, entonces eso que comiste se fermenta, se pudre y genera mucho gas y mucho ácido. Y entonces los bichitos que viven en el intestino se comen lo podrido. Y entonces en lugar de ser 10 bacterias, son 100, son 1000, son 100,000, son 1,000,000, maduras, parásitos, amibas, ¿sale? Este efecto tiene un nombre, se llama disbiosis, o sea, quiere decir, como algo que no puedo digerir y me genera un exceso de bacterias, ¿sale? Ahora, ¿por qué? 5 razones. 1, genética, que tengas una intolerancia a alimentos de papá, mamá o tu ascendencia. 2, una historia de mala alimentación en sus 3 parámetros, cantidad, calidad, horarios. 3, deshidratación. 4, sedentarismo. Y 5, altos niveles de estrés o ansiedad. Mi trabajo es encontrar cuáles de esas causas están generando la disbiosis, ¿sale? Primero, la célula grande y luminosa es un glóbulo blanco, son tus defensas. Lo normal es encontrar un blanco en 100 rojos, o sea, un policía cuidando 100 personas. De tal manera que cada vez que me mueva 100, encuentre otro policía, míralo, ahí está. Y cada vez que me mueva 100, otro policía, ahí está. Y cada vez que me mueva 100, otro policía, y aquí está. Así que con tus defensas vamos bien. Mira, vamos a hacer un alejamiento para que veamos cómo se ve ahí, ¿sale? Esto es lo que yo veo en el microscopio. Mientras yo vea un policía por cada 100 células, vamos bien, ¿ok? Mira, esta placa me interesa. Ahorita vamos a hablar de esto. Así que con tus defensas estamos en orden, ¿ok? El tema comienza aquí con estas placas. ¿Ven esa placota enorme? Eso se llama mucina. La mucina es moco intestinal. Todas las cavidades de nuestro cuerpo que tienen muchas bacterias producen moco. La nariz produce moco, los ojos lagañas, los oídos cerilla, las flemas de la garganta son moco, ¿vale? El intestino produce su propio moco, se llama mucina. Mira. El intestino delgado es el encargado de absorber
y el intestino grueso el de eliminar. El delgado tiene miles de pelitos que se llaman vellosidades. Por aquí llega agua y oxígeno y se recoge la comida, ¿sale? Estos pelitos son los encargados de la absorción. Y a todos los pelitos del intestino se les forma mucina. ¿Ves ese arro verde? Es esto, ¿sale? Solamente que ese moco se mueve de la pared del intestino delgado al intestino grueso. En el intestino grueso el moco se compacta, se convierte en excremento y sale del cuerpo. O sea, el excremento es un moco. Pero este moco no tiene nada que hacer en la sangre. Ajá. Cuando lo vemos en la sangre, significa que hay un exceso de producción de moco. Mira, aquí hay otro pedazo. Vamos a verlo de cerca. Ajá. Que hay un exceso de producción de esta mucosidad. A este moco le vamos a tener que mandar a hacer unas pruebas que se llaman reacciones febriles. En esas muestras vamos a descubrir de qué está hecho este moco. Hay tres posibilidades. Si las reacciones febriles salen negativas, quiere decir que este moco está causado por mala absorción intestinal. Cambiamos la alimentación, metemos fibra y se acabó el problema, ¿sale? Pero si este moco sale positivo de 40 hasta 320, significa que esto es una infección del pasado que se quedó a vivir en tu intestino. Y entonces las bacterias que viven ahí están produciendo un exceso de esta mucosidad. En ese caso hay que meter bacterias nuevas, pre y probióticos para reconquistar la flora bacteriana, ¿sale? Pero si la prueba sale por arriba de 640, me voy a mover un poco más rápido para ver si encuentro más. Pero si la prueba sale por arriba de 640, entonces ahí sí vamos a tener que dar un antibiótico dependiendo de la prueba que salga positiva, ¿sale? Mira, aquí hay otro pedazo. 640 sería la cantidad. Se va 40, 80, 160, 320, 640, o sea, se va duplicando, ¿sale? Hasta 320 lo consideramos memoria, quiere decir, tuviste contacto con esas bacterias, hicieron un nido en tu intestino y ese nido está produciendo ese moco. Solamente le metemos bacterias nuevas y se acabó. Pero si sale por arriba de 640, quiere decir que estas bacterias están dominando tu flora bacteriana. Físicamente, ¿qué se siente? 5 malestares. 1, mal aliento o mal sabor de boca que no viene de la boca, viene del ácido estomacal, o sea, viene desde adentro. 2, exceso de producción de gases. Hacia arriba eructos, acidez, hacia abajo flatulencias, distensión. 3, retención de líquidos. Inflamación de manos, pies, rodillas, que duelen como si fuese artritis, pero en realidad es por un proceso de autoinfección. 4, cambios en la piel. 3 cambios. Manchas más oscuras al tono de la piel. Aparición constante de lunares y verrugas. Y dermatitis, quiere decir que tu propio sudor, no sé cómo son, saca ronchitas de la nada. Y número 5, fatiga, o sea, una pérdida importante de energía, ¿sale? Entonces vamos a mandar a investigar ese moco para ver si le vamos a dar un tratamiento tomado o lo regulamos solamente con la alimentación, ¿okay? Ahora, ¿qué efectos secundarios tiene esto? Miren, comencemos con esto. Las bolitas que parecen burbujas se llaman glóbulos rojos, son los encargados de transportar oxígeno, que es el combustible del cuerpo. Lo normal es observarlas redondas, separadas e individuales, ¿okay? En tu caso me pasa algo muy curioso. Todo lo que brilla alrededor de los glóbulos rojos se llama hemoglobina, es hierro. Cada glóbulo rojo para verse redondo con su ombligo necesita 4 cadenas de hierro. Cuando en lugar de 4 tienen 3 o tienen 2, no se ven redondos, se deforman. ¿Ya viste? ¿Cómo tienen los bordes irregulares? Esas células se llaman células falciformes, o mejor conocidas como células preanémicas. Son glóbulos rojos que están perdiendo hierro. Hay 3 razones por las que perdemos este hierro. Uno puede ser que antes de esto, miren. ¿Ya vieron? Es un parásito. ¿Ya lo viste? Ahí está. Es un parásito. ¿Ven la diferencia entre las bacterias y los parásitos? Estos son como hilitos y los otros son solamente puntitos, ¿ok? Es parte de lo que vive en ese moco. Ahorita les doy una explicación más profunda, ¿sale? Entonces, primera razón por la que nos falta hierro es porque el índice calórico está bajo. Quiere decir, la cantidad de calorías que comes es menor a la que gastas y entonces tu cuerpo va y toma esas reservas. Segunda razón, porque el hierro que comes es difícil de digerir. Es más fácil digerir espinacas
que frijoles, que carne de res. Los tres tienen hierro, pero se digieren distinto. O tercero, porque hay una fuga de hierro. Una infección, una inflamación, una herida, el moco que está gastando mucho hierro. Y entonces esos parásitos se comen tu hierro, se toman tu agua, se comen tus nutrientes y entonces no nos dejan estar bien, ¿sale? El órgano más sensible a la baja de hierro es el cerebro. Y eso lo expresa por estados de fatiga. O sea, cansancio acompañado de dolores de cabeza que evolucionan a migrañas, mareos espontáneos, insomnio y tensión muscular y articular. Y ese es tu cerebro avisando que este hierro no le alcanza, ¿sale? No son enfermedades, son deficiencias y lo vamos a tratar con tu alimentación, ¿sí? Y por último, ¿ven esas bolas grises? Déjame ponerla al lado de un glóbulo blanco para que veamos la diferencia. Estas son placas, mira, aquí se ve perfecto. La luminoso es un glóbulo blanco y ves la bolita gris, eso es testosterona. La testosterona es la hormona sexual masculina y la produce una glándula que se llama próstata. La cantidad de testosterona que produce un hombre depende de su edad y la actividad de la próstata. Imagínate que a tu edad la próstata esté generando, mira, acuérdense que estamos viendo una gota, y seguimos viendo ese moquito, Perdón si me detengo, pero para mí es importante checar esto, ¿sale? Bueno, me regreso con la testosterona. Imagínate que a tu edad la producción me da 100 gramos diarios de esta hormona, pero hay un porcentaje que se usa y un porcentaje que queda libre. Esto se llama testosterona libre, ¿ok? Hay 4 razones por las que ocurre esto. 2 de ellas contigo están descartadas. La primera es andropausia, que es como la menopausia de las mujeres, pero en los hombres. Esa está descartada. Segundo, hiperplasia, o sea que la próstata empiece a crecer e inflamarse. Esa también está descartada, ¿vale? ¿Por qué está descartada? Porque no vemos el efecto tan inflamatorio y por su edad no es compatible. Tendríamos que ver un proceso inflamatorio muy fuerte. ¿Cómo se ve? Cuando hay un proceso inflamatorio severo, en lugar de que veamos un blanco por 100 rojos, empezamos a observar los glóbulos rojos en alerta. Y entonces empezamos a ver glóbulos blancos en grupos de 2, de 3, de 5, ¿okay? Y eso significa que hay una emergencia. Y entonces el cuerpo está generando un efecto inflamatorio que hay que ir a buscar, ¿sale? Como se dieron cuenta, tu sistema de defensas está bien. Entonces sabemos que no hay una emergencia, vaya, pero que hay un proceso hormonal con un poquito de desequilibrio, ¿sale? Tercera razón, por falta de masa muscular. La masa muscular es la casa de la testosterona. Cuando no tenemos la masa muscular suficiente o la perdemos, la testosterona queda libre. Y cuarto, cuando estamos utilizando suplementos o tratamientos de estimulación hormonal. Por ejemplo, minoxidil, testosterona extra, creatina, proteína, aminoácidos, péptidos que motivan la producción de testosterona, ¿vale? Ahora, físicamente, ¿qué se siente? Producir y no usar. Me genera 4 malestares. 1, cambios de humor espontáneos. De pronto muy irritable, muy enojón, muy triste, pero sin una razón aparente. 2, no me deja crecer la masa muscular. O sea, me estanco en la masa muscular o es más complicado construirla. 3, me produce problemas con la libido. Falta de libido, apetito sexual, dificultad para la erección. Y 4, me produce temas con el colágeno y la queratina. El cabello, las uñas, la piel se debilitan, ¿vale? Entonces lo consideramos un desbalance hormonal, pero de origen nutricional. O sea, no quiere decir que la próstata tenga una enfermedad, sino todo lo que ocurre a nivel nutricional. El moco, la baja de hierro, la mala absorción. Todo eso hace que la testosterona diga, ¿y yo qué? O sea, ¿con qué vamos a trabajar? ¿Vale? Entonces es un problema secundario, no uno primario. ¿Vale? Hagamos un resumen. Objetivo número 1 y principal, necesitamos trabajar en tu acidez gastrointestinal. Mejorando el pH, todo lo demás solito se va a ir arreglando. 2, hay que trabajar con los niveles de hierro. Ahora que te interrogue, vamos a ver si es necesario dártelo tomado o lo podemos obtener de la comida. Tercero, vamos a mandar a investigar ese moco para ver si necesito darte un antibiótico para esto. Y ahora que haga tu interrogatorio, vamos a llegar a detalles de esto. Porque muchas veces esos bichitos los obtenemos en
viajes, movimientos, comida callejera, no desinfectada, o sea, elementos que podemos obtener sin darnos cuenta. Y número 5, por una parte, a mí me da gusto ver el potencial de tu testosterona, o sea, porque mientras en la mayor parte de pacientes masculinos, por lo menos en Latinoamérica, les falta, contigo tenemos muy buena producción, pero no tenemos en dónde guardarla. O sea, necesitamos llevarla a la masa, necesitamos absorberla. Y mencionabas un proceso de inflamación. Sí, o sea, ese proceso... ¿En la próstata o dónde se...? Es que todavía... No, el intestino. O sea, tu proceso inflamatorio de la base es el intestino. Pero esto va a tener efectos secundarios en otro lugar, ¿no? Entonces, la parte de baja absorción intestinal nos produce un desbalance hormonal. La parte de mala absorción intestinal nos produce la baja de hierro. No nos lleva hasta una anemia, todavía no llegamos ahí, pero hay que evitarlo. Exacto. Mira. En la segunda prueba, tomo 3 gotas para medir tu coagulación. Al colocar la placa, las gotas están secas y moverse ni brillar, están bien coaguladas. Bien, ahí no hay problema. ¿Sabes cómo me pasa muy frecuente esto? De pronto con atletas de alto rendimiento que tienen un plan hiperproteico o hipercatabólico, quiere decir un montón de macros. Vamos a dividir los alimentos en macros y en micros, ¿sale? Los macros son proteínas, carbohidratos, grasas, que es lo que va a generar masa muscular, volumen, crecimiento. Y los micros son los que nos ayudan con la digestión, vitaminas, minerales, líquidos, fibra. De pronto cuando cargamos mucho la alimentación a macros y no le metemos micros, fabricamos más moco. Y entonces mucho gas, mucha inflamación. Entonces quiero pensar que por ahí está el camino del moco y que eso nos está impidiendo. Ahora solamente hay que investigar si hay una infección de por medio. ¿Sí? Mira, en la segunda muestra las células ya se murieron. Cuando se mueren, los glóbulos rojos liberan su contenido en hierro, que ya dijimos que nos falta un poco, y la muestra se pone de color rojo, así que el color rojo es correcto. Las líneas negras son el plasma, el líquido que acabamos de analizar. Entonces rojo y negro es lo normal. Lo que no quiero son las zonas pálidas. ¿Alcanzas a ver eso? Sí. Deberían ser líneas negras. Las despigmentaciones son causadas por un déficit de hierro y minerales. Volvemos con el tema del hierro. ¿Okay? A esto lo conocemos como una desmineralización. Los minerales, hierro, magnesio, zinc, potasio, fósforo, son el alimento principal para el cerebro. Cuando estamos desmineralizados, el órgano que se expresa es el cerebro. ¿Sale? ¿Por qué nos desmineralizamos? 1, por mala absorción intestinal. 2, ese moco se puede estar llevando tus nutrientes. O 3, por uso de medicamentos, fármacos, drogas que hacen que los minerales disminuyan mucho su absorción. Ahora que hagamos tu interrogatorio, vamos a ver de dónde viene este efecto, ¿sale? A ver, nada de esto es de gravedad, ¿ok? O sea, tienes muchas cosas desordenadas al mismo tiempo. Una mala dieta. Sí, y eso al final nos está llevando a este proceso, ¿sale? Y no necesariamente una mala dieta, sino que hay varias cosas que no coinciden contigo, ¿no? O sea, lo que podría ser bueno para unas personas no lo es tanto para otras y por eso te voy a interrogar. Entonces, más que considerarlo una enfermedad, se considera un desbalance, ¿vale? Vamos a revisar tu historial médico.